Buenas a todos, somos el grupo 3 y vamos a hablar del Camino de Miguel Delibes. A continuación se presenta el índice. Como podéis observar, está dividido en dos partes. Por un lado, la introducción, donde hablamos del estudio del autor, el espacio y tiempo y los personajes, y una segunda parte donde hacemos referencia a las diferentes mímesis. A continuación, presentamos el estudio del autor. El autor se llama Miguel Delibes, que pertenece a la generación del 36, y la obra El Camino fue escrita en el año 1950. Esta obra engloba varios temas, aunque el tema principal que hemos querido destacar es el miedo a crecer del protagonista Daniel. Esto puede verse reflejado en el espacio y tiempo que explicaremos a continuación. En lo referido al espacio, esta obra está ambientada en un pueblo de la Castilla rural de los años 50. Se trata de un relato nostálgico en el que se representa todo lo bueno que el autor recuerda de su pueblo. En este apartado hacemos referencia de distintos lugares donde el protagonista vive momentos con la gente del pueblo. Entre ellos vamos a destacar el pajar, que representa la libertad y es un espacio donde pueden evadirse la realidad y les permite soñar. Otro de los escenarios que destacamos es la conversación que mantienen Daniel el Mochuelo con Roque el Moñigo, cuando se sientan al anochecer a contemplar la bóveda celeste y las estrellas, donde se puede observar la visión infantil de estos dos personajes tienen del mundo. Y por último, destacamos el cementerio, donde el protagonista presenta una evolución de su madurez y se da cuenta de lo rápido que pasa la vida y su imposibilidad de volver al pasado. A continuación, hablando del tiempo, aparece una fusión entre el pasado y el presente, donde el protagonista Daniel narra en una sola noche todo lo que ha vivido en el pueblo junto con sus amigos y otros habitantes. El tiempo transcurre despacio y los hechos son narrados con detalle. La noche previa a su partida, Daniel recuerda todo lo que ha vivido con alegría, pero a la vez aparece cierta tristeza por su partida a la ciudad. Con esto recalcamos el tema principal de la obra, que es el miedo a crecer, donde Daniel no quiere olvidar todo lo vivido en el pueblo y abandonarlo para ir a la ciudad, sino que quiere seguir siendo un niño y vivir allí. A continuación hablaremos de los personajes. Vamos a hablar de tres personajes, Daniel el Mochuelo, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso. El protagonista de esta obra es Daniel, un niño de 11 años que lleva toda su vida en el pueblo. Su padre le obliga a partir de la ciudad para que no se resigne a permanecer en ese lugar toda la vida. Daniel está muy arraigado a su tierra y el simple hecho de abandonarla lo aterra, ya que quiere permanecer allí para siempre y no crecer nunca. Por otro lado, vamos a hablar sobre Roque el Moñigo, que se trata de un muchacho con una comprensión física muy fuerte. Siempre se mostraba con orgullo sus cicatrices como si fuesen heridas de guerra. Y por último hablaremos de Germán el Tiñoso, que es un niño bastante débil, aunque también es muy inteligente y siempre da su voluntad hacia cualquier persona cercana. Su mote se debe a que sufre la enfermedad de la tiña. Con este personaje se produce uno de los momentos clave de la obra, ya que muere en un descuido, y su muerte provoca que Daniel valore más la amistad. Y ahora vamos a dar paso a la mímesis. Esta actividad comenzará con un pequeño resumen de la obra, realizado por la profesora. Esta entregará a cada grupo de los alumnos un fragmento de la obra, El Camino. La actividad sigue un esquema de 3 mímesis. La primera parte se corresponde con la mímesis 1. En la mímesis 1 hay un estudio de la morfología y la sintaxis en relación con el tema El miedo a crecer, donde la profesora destacará y relacionará varias palabras y oraciones de dicho fragmento con el tema escogido. De esta manera, los alumnos pueden observar cuáles de ellas destacan. Estos son algunos ejemplos de palabras y oraciones a destacar en el fragmento: marchitar, dudas, progreso, despedida, aspirar, desazonar, marchar, ansia. Y oraciones como: dio vuelta en el lecho y se colocó boca abajo, tratando de amortiguar la sensación de ansiedad que desde hacía un rato le mordía el estómago. En cuanto a la mímesis 2, en esta parte vamos a hacer un análisis profundo del fragmento. Durante el análisis analizaremos el cronotopo, que se compone de espacio, tiempo y personajes, y los niveles lingüísticos, que se compone de tema, morfología, sintaxis, semántica y recursos literarios. Para que este análisis sea más fácil para los alumnos, la profesora hará unas preguntas que ayudarán a dicho análisis. Por ejemplo, ¿crees que se utiliza la palabra marchitar, que es propia de las flores, para hacer una comparación que sugiera algo en torno a la situación de Daniel, que tiene que marcharse?
experiencias o reacciones por parte de Daniel se pueden apreciar dentro de estos paralelismos? Y sintió unos sinceros y apremiantes deseos de llorar. A continuación, y para finalizar, se realizará la mímesis 3, que a su vez se subdividirá en dos partes. En la primera se trabajará con los alumnos el miedo a crecer, a partir de sus propias reflexiones. Para ello se repartirá a los alumnos preguntas que tendrán que responder de forma individual y reflexiva. Entre ellas podemos encontrar: ¿alguna vez has sentido miedo o tristeza al despedirte de alguien que realmente quieres? ¿En qué situaciones? ¿Has tenido que marcharte lejos alguna vez? ¿Qué sentiste? ¿O has echado de menos a alguien? ¿Cómo te sentiste en ese momento? La finalidad es que entiendan el significado de la obra y también pues tengan empatía con el personaje. La segunda parte de esta actividad se dividirá la clase en 4 grupos y a cada uno se le dará una situación que tendrán que representar al resto. Algunas de las situaciones pueden ser: tu mejor amigo tiene que mudarse a otra ciudad, pues sus padres han encontrado trabajo fuera. O tu hermano se va a otra ciudad a estudiar y está mucho tiempo sin regresar a casa. Una vez hayan hecho estas representaciones, cada uno de ellos de forma individual deberán hacer una reflexión acerca de cómo se sienten en cada una de esas situaciones. Muchas gracias por su atención.